Pilar es enfermera universitaria de la Universidad Católica de Chile, es magíster en bioética también de la Universidad Católica, magíster en gestión de instituciones sanitarias de la Universidad de Salamanca, directora de escuela directora de escuela de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre, y también es una gran amiga, que como comenté, al igual que con Karin la semana pasada, fue muy grato poder invitarla porque inmediatamente aceptó y me aganchó al tiro con esta locura de estos ciclos reflexivos. Así que, Pilar, te invito a que compartas tu pantalla y a comenzar nuestra charla de hoy. Con todo gusto. Necesito que... A ver, sí. Yo te cuento. Sí, ¿se ve mi pantalla? Se ve perfecto, Pili. Ay, muchas gracias. Bueno, pues agradecer a la doctora Mirela Villini y a la Facultad de Ontología, ¿cierto?, de nuestra universidad. Para mí es la primera vez que tengo la posibilidad de colaborar con esta facultad y se producen unas circunstancias, como ustedes saben, muy particulares, pero aún así con la esperanza de que en algún minuto podamos retornar de alguna manera a nuestras actividades más cotidianas. Hoy el título de esta reflexión devela en el mismo orden los temas que me he propuesto compartir con ustedes. Vale decir, en primer término, hablaremos con respecto a la pertinencia o no de la humanización, particularmente en la educación de pregrado, luego con la oportunidad y finalmente con algunas consideraciones respecto a cómo enseñar esta humanización. A modo introductorio, y vale la pena recordar, históricamente la educación en salud estuvo más bien enfocada a una enseñanza relacionada más bien a lo técnico, ¿cierto? Privilegiando ese conocimiento por sobre el aprendizaje de las relaciones humanas. Sin embargo, y ya en el último tiempo, ha surgido con fuerza este concepto de humanización de la salud, o humanización en la atención de salud, que no es otra cosa que en ese mismo contexto la consideración de la persona como un ser integral, merecedor de una asistencia o cuidado técnico, pero que trasciende al componente físico, concreto, objetivo, y se despliega hacia ámbitos relacionados con lo humano, más subjetivos, pero como lo son, por ejemplo, las esferas sociales, espirituales y relacionales. Paradójicamente y contra todo pronóstico, previendo de alguna manera el que tras la humanización o la intencionalidad de humanización también pudiese existir una deshumanización, ya Morris West en su obra Las sandalias del pescador nos comenta que cuesta tanto llegar a ser plenamente humano que son pocos los que tienen la clarividencia o el coraje de pagar el precio. Eso es una paradoja trascendental, porque si hay algo propio del humano es la humanización. No obstante, y por alguna razón que vamos a develar más adelante, pareciera ser una constante que no siempre se mantiene. Ahora bien, cuando hablamos de pertinencia, hacemos en general referencia a la adecuación o conveniencia de una cosa. Pertinente es algo que viene a propósito, que es relevante, apropiado o congruente con aquello que se espera. De este término también se deriva la palabra pertenencia. De ahí que pertinente puede ser algo perteneciente o correspondiente a otra cosa. Y lo contrario a la pertinencia es la impertenencia. De suyo nace el primer cuestionamiento que quisiera plantearles esta ya noche con respecto a la pertinencia de la educación sobre la humanización en nuestros alumnos de pregrado.
Y es así como me gustaría interpelarlos y consultarles, digamos internamente, si les parece pertinente la contemplación o consideración del paciente como una persona que va más allá de su afección o dolencia. O dicho de otro modo, y referido particularmente a la atención odontológica, consultarles acaso les parece pertinente o no la contemplación o consideración de un paciente como una persona más allá de su patología bucal. Si nuestra conformidad se sustenta en la calidad de la obra, vale decir, solo en la formación de alumnos de excelencia en el dominio técnico, presumiblemente la respuesta será que la humanidad o la humanización pareciera ser algo impertinente. Pero por el contrario, si aquello que buscamos desarrollar junto a la transmisión de la técnica son todas aquellas actitudes y disposiciones humanas hacia la persona, la familia, la comunidad, fundamentadas en la ética, como son los valores y los principios profesionales, advirtiendo tan importante como la calidad de la obra, la calidad del que obra, entonces, y solo ahí, podríamos asegurar que sí es pertinente la educación en humanización en nuestros alumnos de pregrado. Independientemente de la disquisición anteriormente referida, podríamos también afirmar con cierta certeza de que efectivamente educar en humanización de la atención de salud es también educar sobre un elemento fundante de nuestras disciplinas. ¿Y por qué? Por una razón fundamental. Si nosotros nos remontamos a la génesis de nuestro desarrollo disciplinar, del desarrollo de todas las profesiones sanitarias, nos encontramos que la intuición original, el fin que las motiva, es fundamentalmente uno y otro de la mano. Vale decir, vida y salud parecieran ser los fines comunes de todas las disciplinas sanitarias. Pero no es cualquier vida, ni es cualquier salud. No es una vida o una salud hacia los animales o una vida hacia otro ser vivo en particular, ni es una vida hacia una parte concreta, sino al todo, a la vida y a la persona en su integralidad. Ahora bien, con respecto al segundo concepto y en conformidad a la RAE, pudiéramos decir que se denomina oportunidad tal como de alguna manera nos devela al momento oportuno, cierto o exacto para realizar o conseguir algo. Por hoy vivenciamos a nivel global, una circunstancia única en la historia reciente de nuestra humanidad, una pandemia sin precedentes. Sin lugar a dudas, ninguno de nosotros era capaz de prever o predecir esta situación. Si pocos meses atrás nos hubieran dicho que las calles estarían vacías, de que la humanidad sobreviviría a costa de un confinamiento, de que no se desplazarían más aviones en el cielo, presumiblemente nos hubiera parecido inimaginable, por no decir imposible. Pretender, por cierto, analizar los elementos presentes en la situación actual se escapa por creces del alcance de esta reflexión. Es cierto. No obstante, quisiera detenerme aquí brevemente y señalar algunas consideraciones que me parecen oportunas, parafraseando el término, y que pudiesen ser de valor para el asunto que nos convoca hoy. Particularmente acerca del contexto y del rol del profesional del equipo sanitario en esta pandemia, podemos advertir en primer lugar y evidentemente que no estábamos preparados, ni como sociedad, ni a nivel de instituciones para sobrellevar esta situación. Por otra parte, ha prevalecido una alta demanda y visibilidad de los sanitarios en el rol profesional, tanto en la atención hospitalaria como ahora último en la atención de APS. Asimismo, ha surgido fuertemente y en muchos ámbitos un cuestionamiento de las condiciones institucionales y sociales que deshumanizan el cuidado. Lo anterior
también ha ocasionado una intención y una tensión entre los deberes y los derechos profesionales y laborales, como también entre los deberes y derechos de nuestros pacientes. Y por otra parte, nos hemos encontrado frente a la presencia de equipos desgastados y con una particularidad y una necesidad que, aunque siempre presente, pocas veces es develada: la necesidad del cuidado de quienes cuidan. En otro terreno, y específicamente en el ámbito académico, esta pandemia también ha impactado en la formación de nuestros futuros profesionales sanitarios, que a su manera se ha visto mermada por diferentes circunstancias. Por una parte, un gran número de nuestros estudiantes ha presentado limitaciones tecnológicas, escasas compatibilidad con los espacios y las dinámicas familiares, dificultades socioeconómicas, entre otras muchas otras circunstancias para cursar esta nueva modalidad virtual online de enseñanza. Igualmente, en algunos casos hemos observado la necesidad de compatibilización del trabajo voluntario y o remunerado con los tiempos de estudio. Por otra parte, y desde la academia, el cierre de los campos clínicos nos ha obligado, no sin cierto recelo, a formar a nuestros alumnos y futuros profesionales por medio de la adquisición prácticamente de conocimientos más bien orientados hacia lo técnico. Y también un aspecto final, pero no menor, hemos tenido que sobrellevar tanto el alumnado como también la planta docente una mayor incidencia de alteraciones a la salud integral. De suyo, y en este contexto oportuno o no, nace el segundo cuestionamiento sobre si acaso pareciera ser necesario el que nosotros intencionáramos una humanización en la formación de los futuros profesionales de la salud. Y la respuesta, a diferencia de la anterior, no tiene cavilación, porque sí, porque hoy más que nunca y a partir de esta oportunidad resulta muy necesario el volver a conocernos, reconocernos, centrar y orientar nuestras disciplinas y buscar nuevas formas de cuidarnos y de co-cuidarnos humanizadamente como comunidades educativas, para acompañar, formar, fortalecer a nuestras nuevas generaciones de profesionales. El gran reto entonces es cómo hacerlo. Ciertamente, para enseñar humanización, las iniciativas aisladas son necesarias, pero no suficientes si aquello que aspiramos es genuinamente imprimir un sello de humanización en la formación de nuestros alumnos. En este aspecto, y en nuestra región, Brasil ha sido uno de los precursores con respecto a la humanización en pregrado, implementando ya desde el año 2003 una política de humanización y formación de los profesionales de la salud, y que es transversal y está implementada desde ese entonces en todas las facultades de medicina del país y odontología, digamos en todas las facultades de salud de dicho país. En Chile y a nivel de la Autoridad Superior de Educación no contamos aún con una directriz normativa, aunque sí vale la pena destacar que existen ciertas instituciones, algunas escuelas y otros cursos de profundización que, por cierto, abordan esta temática. Sobre este último y tercer paso, quisiera llegar a la última pregunta, que no, por cierto, es fácil ni poco compleja, de cuáles podrían ser los elementos claves para enseñar humanización. ¿Y por dónde empezar? Bueno, para efectos de esta presentación, yo voy a tomar como referencia el pensamiento de Francesc Torralba, un filósofo español que tiene una amplia cantidad de obras dedicadas a la temática de la formación de los valores, y particularmente les haré referencia a las 9 claves que aparecen plasmadas en su obra Esos valores que nos unen. Bien, ¿cómo asumimos este gran reto? Primero, y tal como aparece ahí, la humanización no es algo que nosotros eduquemos solo en el aula. Es algo que, por cierto, compromete la estructura
cultura, la política, el sentido, el espíritu educacional. De ahí que humanizar debe partir por la responsabilidad social de las instituciones de educación superior. Hemos referido una constante dentro de esta reflexión que se refiere a la relación entre humanización y educación. La educación superior tiene el compromiso de formar estudiantes íntegros, ¿cierto? Que desarrollen y adquieran un proceso cognitivo, como también habilidades y destrezas basadas en una formación con sentido ético, social y político. Particularmente nuestra casa de estudio, la Universidad Finisterrae, así lo declara en su misión institucional, cuál es la contribución a la formación integral de personas que sean agentes de transformación en una sociedad y la cultura conforme a los valores cristianos, y construir una comunidad académica de excelencia que busca la verdad, el bien y la belleza. Educar en humanización significa también y requiere detenernos para humanizar la gestión y la toma de decisiones. En el ámbito universitario, todo educa, todo transmite. Si optamos ciertos principios y valores humanos, como por ejemplo una educación en solidaridad y en justicia, pero dentro de nuestras unidades conviven estructuras de gestión insolidarias o que nada tienen que ver con estos principios, entonces perdemos toda autoridad moral y referencia como formadores. Educar en humanización requiere también, y en tercer término, humanizar desde el lenguaje. El lenguaje verbal y no verbal es la clave de muchas de las dimensiones humanas. La inteligencia lingüística contiene el código de programación de las otras inteligencias. Si el lenguaje es bueno y positivo, nos programa funcional y positivamente. Si no, todo nuestro ser personal y social de alguna manera se ve afectado. Tanto el uso del lenguaje interno como el uso del lenguaje hacia los otros devela nuestro propio autoconcepto y la verdadera ponderación de la otredad, la posición del otro sobre mí, la posición o la ponderación. Por eso es que decir bien o desear bien a los otros desde un sentido no religioso se traduce como bendecir. El lenguaje positivo además nos construye y nos anima en el día a día, nos humaniza por sí mismo. Pues eso, y a partir de él, es que se puede posibilitar el diálogo y la relacionalidad, el ser social con el otro. Y de suyo aparece el quinto reto para humanizar, para educar en humanizar, que tiene que ver con la humanización de las relaciones. Como lo decía Aristóteles, la persona es por naturaleza un ser social. Y es también a partir de ese tributo que nace la consideración y el valor de la otredad. Vale decir, a partir del yo se despliega el tú y se construye el nosotros. Asimismo, los valores son los horizontes de referencia que nos invitan a vivir una vida más humana, más plena y más abierta a los otros. No se viven los valores sino en referencia a un otro. El valor sobre sí mismo, sobre la persona, no tiene valor. Cada valor, como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la humildad, la prudencia, la sensibilidad, la justicia, la compasión, incluso la gratitud, es y son un universo de sentido que se convierten en un reto personal y también social. ¿Qué es importante reconocer? Que los valores no se transmiten por imposición ni deben comunicarse como una voluntariedad moralista, sino que más bien todo lo contrario, se desarrollan a partir del ejemplo, de lo cotidiano, de la relacionalidad. Los valores humanos también tienen un sentido mayor, porque van de la mano con los derechos humanos, dado que establecen un marco de requisitos mínimos necesarios para crear estos tejidos sociales en el que nadie debe ser excluido a priori y en el cual la única consideración universal debe descansar a partir del valor de la dignidad ontológica.
Educar en humanización requiere humanizar nuestro currículum. Necesitamos, por cierto, humanizar nuestro currículum, nuestros planes de estudio, con contenidos efectivamente que tributen hacia aspectos más humanísticos, hacia la filosofía, a la antropología, la psicología, las humanidades en general. Todo aquello que guarda relación y que se encarga de analizar las cuestiones existenciales. Solo a modo de referencia y comentarles desde la disciplina que me posiciono, que efectivamente la enfermería en el transcurso del último tiempo y desde su inicio ha sido una profesión que se ha dedicado a la gestión del cuidado. Y por ello es una profesión que particularmente tiene un enfoque humanístico de base. Sobre ese modelo de cuidado y como base existe un fundamento filosófico y una consideración psicosocial del ser humano, en este caso sujeto de cuidado. A modo de ejemplo, como les decía, y sin profundizar, quise mostrarles esta tabla resumen que ilustra de alguna manera las principales teorías disciplinares de la enfermería moderna. ¿Y qué es importante rescatar aquí? Que como ustedes pueden observar, dentro de estas 5 teorías existe un sustento filosófico que alimenta el desarrollo disciplinar, ya sea a partir de la ética dialógica de de Buber, de la relación terapéutica de Carl Rogers o del cuidado y relación de Milton Jarrefoot, aparecen la consideración de ciertos valores que tributan a los elementos centrales de estos filósofos. ¿Cuáles son en particular y para el ámbito disciplinar de enfermería? Bueno, aquellos que se mencionan ahí. El diálogo, la relación, la mutualidad, la reciprocidad, ¿cierto? El compromiso, compromiso personal, compromiso con el otro y compromiso disciplinar, que va de la mano de la responsabilidad, la autenticidad, la capacidad humana y el cuidado potencial, empatía y compasión, que son valores por hoy muy renombrados, ¿cierto? A raíz de la pandemia. El crecimiento y la emancipación, el crecimiento del ser, la intencionalidad de conciencia y finalmente, y lo que más carecemos y necesitamos de hoy, el estando con. Ahora, esto no es una tarea acabada y no es algo que efectivamente esté desarrollado en todas las profesiones sanitarias. Como les digo, pareciera ser que la enfermería, por este enfoque humanístico de base, lleva de alguna manera una avanzada con respecto a las otras profesiones. Pero también pude extraer ciertas consideraciones en relación a la importancia de los valores en odontología. Me hubiera gustado poder dialogar y que me comentaran un poco más de la experiencia y probablemente una vez que esto termine podré escucharlos, pero no encontré, al menos en la búsqueda que pude sortear, elementos teóricos o fundantes de las consideraciones valóricas en odontología. Pero lo que sí me apareció dentro de esta búsqueda fueron al menos 4 o 5 estudios que develan cuáles son los valores que impresionan o que parecieran ser más importantes desde el punto de vista del alumnado y también desde el punto de vista del docente, y cómo esos valores están presentes o están declarados o no, tanto en el perfil de egreso como en la elaboración de las asignaturas y en el seguimiento curricular. Bien, por otra parte, humanizar también los contenidos, humanizar el currículum, es parte o tiene que ver con tomar conciencia con respecto a la fragmentación de los mismos. Por hoy, y como dice Edgar Morin, una educación fragmentada, vale decir, con los contenidos separados por materias, produce también mentes fragmentadas y al final del día personas fragmentadas que viven en sociedades fragmentadas.
Por ello es que uno de los grandes desafíos que también nos impulsa la humanización es el de propiciar lo que se denomina la democracia cognitiva del conocimiento, la cual responde frente a las tiranías de las dicotomías o alternativas, es decir, las ciencias empíricas versus las humanidades o la técnica versus la ética. Bien, esto nos interpela y nos interpela profundamente para quienes somos docentes. Educar la humanización involucra educar y humanizar la docencia. El docente, en definitiva, es el que selecciona los contenidos que parecen más relevantes, así como el enfoque que se desea entregar, ¿cierto? Aunque tenemos en general en la academia un programa, una estructura más bien obligatoria, es cierto que el docente puede poner más pasión o creatividad en algunas cosas versus otras, ¿cierto? Probablemente en aquellas que cree o le parecen más interesantes. De igual forma, es difícil optar por un currículo humano si no tenemos docentes con una formación humanista y sensibles a la apertura y profundización de todos estos temas. Un papel clave también lo juegan aquí la creencia de los docentes hacia sus alumnos, la creencia, la confianza, la posibilidad, la oportunidad, la potencialidad. Y también hacia el despliegue de la materia o asignatura que esté impartiendo y en general a su trabajo. Necesitamos consensuar entonces, y esto también aparece hoy como una oportunidad, lo que se denomina ahí como un credo compartido humanista, acerca de lo que hoy significa ser un formador en tiempos en que la modalidad a distancia nos está impactando, nos está cambiando nuestra forma de relacionarnos, de formar, de comunicarnos, de compartir. Y es por ello que se hace extremadamente necesario y como parte de la humanización una relación profunda sobre el rol docente en esta sociedad actual y su función más allá de lo meramente instructivo, su función como acompañante, de alguna manera como sombra. Torralba lo dice en algún minuto como una sombra que no es develada, como algo que está pero que no es evidente. Humanizar en educación, o sea, educar en humanización, perdón, también involucra humanizar las metodologías que nosotros utilizamos. Quizás hoy, y aunque suene un poco chistoso, podríamos poner a un robot a dar clase y probablemente lo haría de lo más bien, ¿cierto? Aprendería quizás cada vez mejor hacerlo, se actualizaría rápidamente de acuerdo a las preguntas de los alumnos, al estado de la materia, a las publicaciones que la academia nos entrega. Sin embargo, este robot, ¿qué aportaría a la humanización en relación a la relación profesor-alumno? ¿Cómo mostraría pasión y emoción por determinados temas o por sus alumnos? Preocupación, anteponerse. ¿Qué podría contar de su vida que realmente fuera interesante y relevante para sus alumnos? Presumiblemente poco o nada. Es así como humanizar las metodologías significa de alguna manera realizar o potenciar todas las metodologías que cambien la función del alumno en relación a o en consideración a un actor activo, en vez de un alumno espectador o pasivo. Un alumno que se empodere en su propio proceso de aprendizaje y que en realidad le dé esta autonomía para humanizarse por sí mismo y para desarrollarse como persona. Y en el futuro hacer, por cierto, un mejor profesional. De forma tal que en vez de quedarse sentado viendo lo que no le gusta de este mundo,
porque no pocas veces vivimos como espectadores de una forma pasiva, levantarse, actuar y salir para cambiarlo. Así, las metodologías que podrían humanizar, por ejemplo, son todas aquellas que generen espacios de reflexión, que generen espacios de crítica, de análisis, que incorporen, por cierto, nuevos métodos de enseñanza propios de la educación participativa de los adultos y finalmente que permitan y fortalezcan el encuentro interprofesional, vale decir, aprender de otros, con otros y sobre los otros, sobre aquellos que frente a una misma persona ven o tienen una consideración especial en relación a la técnica, solo desde la mirada de la técnica. El octavo punto se relaciona con la humanización del entorno educativo y aquí probablemente Mirela con esta iniciativa y a cargo de la dirección de vinculación no me cabe la menor duda que ya tiene un paso agigantado y avanzado y que tiene que ver justamente con esta vinculación con el medio. No tan solo debemos ser un centro o un círculo cerrado y proveernos, preocuparnos, compadecernos entre nosotros. Necesitamos formar esta sensibilidad social en nuestros alumnos de manera tal de que ellos también puedan aportar de forma altruista, de forma desinteresada, pero siempre pensando en la proximidad de aquel que aparece como más vulnerable. Ya finalizando, para educar en humanización, también debemos humanizar la identidad y la vocación profesional. Hoy, nuevamente y más que nunca, debemos reflexionar sobre lo que nos une en vez de aquello que nos diferencia o nos separa. Pues una de las cosas que es realmente deshumanizadora y arcaica justamente es esta idea de independencia excluyente o cualquier tipo de discriminación arbitraria. En un momento en que cada vez más la diversidad social, política, económica, cultural, de género, entre tantas otras, aparecen como algo evidente, la humanización de las entidades de nuestros alumnos a partir de la identidad compartida es un tremendo reto. El formar el espíritu y la sensación de pertenencia a esta escuela que pese a la adversidad me acoge, me acompaña, me forma, me cuida. Finalmente, humanizar la vocación ayuda a despertar aquello que nos mueve y es una tarea realmente humana y humanizadora. Pero una vez que el talento se va configurando, debemos también humanizarlo, revelando en cada estudiante la alegría de servir a los demás y a la sociedad a partir de los talentos y las capacidades. Hoy lo que menos necesita el mundo es a grandes talentos, que en vez de servir a los demás, se sirven a los demás para sus propios fines. Necesitamos gente que tenga esta capacidad de formarse para servir de otros y con otros. Humanizar la vocación implica orientarse por valores, sembrar una actitud ética hoy para que mañana podamos disponer de profesionales íntegros, comprometidos y responsables con el desarrollo disciplinar, con los pacientes y con su entorno, con los colaboradores, y con la sociedad general. A bote completo, o mejor dicho, ya colgando las zapatillas de este baile, ya en terreno de las reflexiones finales, retomo los dos cuestionamientos que orientaron en primer término esta reflexión. El sentido de la pertinencia y la oportunidad. Y me permito a partir de ahí sacar a luz una frase del pensamiento de Hannah Arendt, una gran filósofa, que plantea que nobleza, dignidad, constancia y cierto risueño coraje, todo lo que constituye la grandeza sigue siendo esencialmente lo mismo a través de los siglos. Nuestra grandeza,
aquello que nos constituye, a mi juicio, es nuestro carácter, o como diría Aristóteles, nuestra segunda conciencia o nuestra segunda naturaleza, que se construye en base al ejercicio de la acción y del desarrollo de las virtudes, y que posibilita conductas o actitudes y predisposiciones que no son exigibles. Por ejemplo, la alegría, la amabilidad, la transmisión de empatía, la colaboración, cumplir con las exigencias mucho más allá de las responsabilidades. Actitudes que no son exigibles, tal como les mencioné, pero que son imprescindibles para la sociedad y para que ésta funcione en un sentido comunitario. Hans Jonas también hablaba de esto, de aquellas condiciones que son necesarias pero no exigibles. Y esto está antes y un después, más allá y más acá de la deontología, vale decir de la lex artis, incluso del cálculo de las consecuencias desde una ética utilitarista, y se obtiene solo a través del desarrollo de un carácter y de la práctica de ciertas virtudes. Eso es educar en humanización. Eso, con todos y para todos, es nuestra gran tarea. Muchas gracias. Les comparto las referencias bibliográficas por si tienen interés en ahondar en este tema. Y bueno, eso es por ahora. Muchas gracias, Pili. La verdad es que fue muy linda tu charla, pero además tu forma de presentar, no sé si los demás estarán de acuerdo conmigo, pero con la pausa, la verdad es que hace que uno internalice súper bien todo lo que tú nos estás contando. Sí, te agradezco infinito que nos hayas acompañado hoy día. Y vamos a invitarlos a que nos puedan compartir experiencias, compartir preguntas, pero antes vamos a hacer el habitual Mentimeter para que nos digan en una palabra qué opinan. Pili, ¿puedes dejar de compartir pantalla para ver si puedo compartir la mía? Perdóname. No, tranquila. Vamos a ver. Ahora, en el chat pusieron el código. De todas maneras, yo lo voy a presentar ahora. Si me resulta. Aquí. Ay, no me deja, perdón, voy a hacerlo de nuevo. Ahí sí, ahora sí. Un pequeño impasse técnico que siempre tengo, ya, ahí. Vamos a ver si lo podemos presentar. Ok, entonces tienen que ingresar, los que quieran, los que puedan, los invitamos, puede ser desde sus celulares, a www.menti.com y utilizar el código que ahí aparece, que ahora la barra me lo tapó, ahí 771418, y pueden opinar de qué les ha parecido o definir esta charla en una palabra. Vamos a ver si nos empiezan a aparecer palabras. Vamos a ver. Reforma, empatía, reflexión, integración, consideración, indispensable, humanización, necesario, interesante, por ahí hay alguien que le dio sueño, profunda, responsabilidad social, excelente, esperanza, nobleza, entrega con amor. Bueno, voy a dejar los invitados a que sigan opinando, ¿ya? Y mientras vamos a pasar a
a las preguntas y a poder dialogar un rato y reflexionar y conversar. Ahora voy a explicarles la modalidad de preguntas. Bueno, recordarles que pueden solicitar su micrófono. Para ello deben levantar su mano virtual. Tienen en el extremo inferior de su pantalla hay un icono que dice participantes. Cuando ustedes seleccionan ese icono, se va a desplegar un menú a su costado derecho, y ahí al fondo, a la derecha, va a estar la opción de levantar mano. Cuando ustedes levanten esa mano, nosotros vamos a poder activar su micrófono. Cuando se los activemos va a aparecer un mensaje que dice: el hospedador o anfitrión desea desmutear tu micrófono, y tienen que seleccionar la casilla azul que dice desmutear ahora. Bueno, y si quieren hacer preguntas escritas, tienen que enviarlas al chat privado a nuestro usuario de preguntas, y si es que llegan a quedar preguntas sin responder, les solicitamos que las envíen a nuestro correo de soseo@uft.edu para poder transmitírselas a Pilar y que ella las responda personalmente. Gracias, Sandrita. Súper. Ya. Sí, está bien. Gracias, Camilo. No sé si hay alguien que quiera levantar su manito y poder compartir con nosotros, hacer alguna pregunta, o puedo hacer una pregunta yo. ¿Ah? Manuel Santos pidió la palabra. Ah, por supuesto. Adelante, doctor Santos. Vamos a tratar de activar su micrófono. Recuerde no manipularlo. Sí, Ahí sí. ok. Ahí está. Muchas gracias, Mireia, de nuevo por este interesante ciclo de charla, que son muy motivadoras. Sí. Pilar, excelente tu presentación, tú siempre eres muy didáctica. Yo creo que en el Menti, la persona que puso sueño, lo dijo en otra intención. Yo creo que a lo mejor estaba pensando que podía ser un sueño esto de llegar a la humanización, no que se haya quedado dormido la presentación, pero en fin. Oye, Pilar, ¿qué te parece a ti esto de que una manera de transmitir los valores de humanización en el pregrado, una cosa es que se haga en forma teórica, y otra cosa que se haga en forma práctica? Y en la práctica, el modelaje creo que es fundamental. Cuando uno le enseña humanización a un alumno y después ve a su docente, que es absolutamente, como mostró Karin el otro día, que eran deshumanos en el trato, que no lo trataban como persona, no le reconocían una dignidad. Entonces, es como un contraste. Uno está predicando de una manera y resulta que los docentes que están en la práctica, que son los modelos de estudiantes, no siguen ese patrón. Entonces, ¿cómo avanzar en esa disyuntiva? Esa es mi pregunta. Pili, estás muteada. Ahí sí, ahí sí, perdón. Ahora sí, gracias. Sí, te escucha perfecto. Sí, espero que haya sido sueño y no sueño. No quiero ser como la sopiclona, digamos. Doctor, muchas gracias siempre por sus bondadosas palabras y para conmigo. Yo estoy muy de acuerdo con usted y de hecho aparece en la literatura y Francesc Torralba lo dice. No sacamos con humanizar en espacios cerrados de entelequia si los alumnos luego van a los hospitales y aprendan con el modelaje de los tutores clínicos. Y paradójicamente la deshumanización surge y se origina en las instituciones sanitarias, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros también tenemos un tremendo desafío de cómo sincronizar o mantener cierta congruencia entre el perfil docente que tenemos en el aula y el perfil docente o las cualidades personales que debiéramos buscar en la gente que acompaña a los alumnos en el campo clínico. Porque ciertamente aprender de las malas prácticas es mucho más fácil. Y cuando hablo de malas prácticas, no tan solo me refiero a la técnica, sino que también a todo lo que tiene que ver con la humanización. Entonces, la humanización, incluso más allá de la deshumanización, nos presenta a nosotros como formadores tremendos desafíos.
Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor Santos y Pili, por la respuesta. Tenemos al doctor Alarcón también por ahí con su manito levantada, muy ordenadito. Le vamos a activar el micrófono, Camilo, por favor. Listo y dispuesto. Doctor, ¿puede hablar nomás? Ya. Antes que nada, agradecer profundamente a Pilar por su exposición. Es de los nuestros, está dentro de la universidad. Para mí es un gusto poder contar con invitados de este nivel. A través de Mireia también darle las gracias, a través de Soseo. Nuestro ejercicio profesional debe ser, esto es imperativo, estar tan cercano al dolor y al sufrimiento de las personas, que más está reflejado a través del trigémino, uno de los dolores más grandes, tener la empatía por ese paciente, ¿ya? No estar tan, aunque es tremendamente importante hacer un buen tratamiento en lo disciplinar, en la disciplina, en lo técnico, está todo este otro aspecto a considerar. Por lo tanto, el dar estos primeros pasos de profundizar estos conceptos, de hacerlos propios, hacerlos carne, creo que es tremendamente importante. Te vuelvo a agradecer, Pilar, por tu presentación. Yo creo que sí, efectivamente, como dice el doctor Santos, fue malentendido. Yo creo que hay conceptos que son efectivamente un sueño, es lo que aspiramos a lograr en algún momento. ¿Ya? Un abrazo grande, muchas gracias. No, gracias a usted, decano. Yo no sé si tengo tiempo y puedo compartirle una experiencia muy chiquitita. Yo hace un tiempo atrás fui directora del Policlínico Chorrillos. El Policlínico Chorrillos era el policlínico que atendía a las personas en situación de calle en el Hogar de Cristo. De hecho, fue fundado por él. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque nosotros teníamos una unidad bastante inédita y que es muy bonito de comentar, porque teníamos 16 dentistas que de forma voluntaria asistían a personas en situación de calle. Y teníamos cobertura de lunes a viernes con sillones súper sencillos, procedimientos, intervenciones no muy complejas, ¿cierto? Porque no teníamos tanto presupuesto, pero ¿por qué les comento esto? Porque generalmente nosotros vemos la consideración ética a partir del dolor, de la enfermedad, pero también es bueno reparar y ver estas consideraciones a partir de lo positivo. Yo nunca voy a olvidar la alegría de una persona en situación de calle cuando nos refirió de que por fin podía sonreír, y podía sonreír, perdonen, pasa el tren, y todos los perros ladran, pero espero escucharme, espero que no se escuche. Y podía sonreír porque efectivamente le habían podido instalar su placa. Lo mismo unas personas mayores en situación de calle que no podían comer y que producto de esta instalación de la placa pudieron hacerlo. Entonces, yo creo que odontología tiene muchas prestaciones, por no decir todas, que impactan profundamente en la consideración de la persona. Y es ahí en donde nosotros efectivamente tenemos que ver más allá de esa dolencia o esa necesidad bucal y ver a la persona, como lo decía muy bien el decano, en su integralidad como un todo. Gracias, Pili. Nada. Hay Jaime Álvarez, el doctor Jaime Álvarez, nuestro secretario académico de posgrado, tiene la manito levantada también. Pero antes ¿No? ¿hay alguien ¿No le vamos a dar la palabra? Un momento, que había antes antes del doctor Jaime, lo siento, que es un compañero mío también de la Universidad Nicolás Ponce, que es el presidente del centro de alumnos. Nos pidió la palabra por interno porque no podía colocar la manito, así que no sé si le molestaría al doctor Jaime, si podíamos darle la palabra a él primero. ¿Sí? Ya. Muchas gracias. Ahí sí. La doctora Lucavecchi también dice, sí. Perdón, ¿cómo estás, Nico? Jaime, luego la doctora Tania. Ya, perfecto. Hola. Quería, bueno, más que hacer preguntas, es un poco de reflexión. Partiendo aquí, que quiero agradecer mucho la charla, la doctora Pilar sobre todo. Yo la tuve en un curso de bioética y persona humana, y considero
que es muy importante estar hablando de esto, sobre todo en nuestras carreras de salud, la relevancia que tiene el pensar en el otro y darle ese énfasis. Desde pregrado es increíble cómo se nota la diferencia de una persona que enseña así versus otra que tiene un enfoque quizás más tradicional, como se habla. Y en verdad les quiero agradecer mucho eso. También a la doctora Villín, que se notan esos perfiles. Y que es algo que encuentro que se debería estandarizar y ser eso el gol estándar para las carreras. Más que nada, y que por favor sigan con apoyando esta humanización. Muchas gracias por eso. Lindo, Nico. Nicolás. Él es alumno mío, entonces lo quiero mucho. No, y yo aprecio mucho sus palabras, para mí son un obsequio para el alma, de verdad que me emociona porque es difícil muchas veces dar espacio a hablar sobre estos temas. Incluso en relación a la ética, muchas veces está desplegada, ¿cierto? Nos pasaba hoy a raíz de la pandemia, habían un montón de capacitaciones, y sin desmerecerlas, por cierto, porque son muy importantes con respecto a manejos clínicos complejos. Sin embargo, pocas veces nos deteníamos a reflexionar con respecto a las implicancias éticas que tenía el manejo de la pandemia en las personas afectadas, en sus familias, en los equipos, en la sociedad. Así que, Nicolás, agradezco profundamente, como le digo, este obsequio, porque sus palabras de verdad para mí son un regalo. Así que gracias, muchas gracias. Gracias, Pili. Y gracias, Nico, porque sí, yo sé que ellos valoran mucho estos espacios de reflexión. Lo hemos conversado. Y curiosamente, Pili, en esta pandemia en la que estamos a distancia, quizás sí se han dado algunos espacios dentro de la academia y la docencia para reflexionar con nuestros estudiantes más allá de lo meramente profesionalizante. No me cabe la menor duda. Sí. Por tu Jaime, parte, la menor duda. Sí, pero conversaciones largas. Jaime Álvarez, ahora sí, doctor Álvarez, por favor, nuestro secretario académico de posgrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Sabes que la verdad es que es súper interesante que se den, yo creo, estas conversaciones, reflexiones, porque en momentos que hemos compartido también con la doctora Villini, creo que se da mucho hoy en día en que las carreras, no solo la salud, debe ser, me imagino, no conozco otras, pero se tiende a profesionalizar, a tecnificar mucho el quehacer, y no se da el espacio para reflexionar con aspectos que son completamente complementarios a la carrera y que son, me atrevería a decir, incluso más básicos, más esenciales, porque lo técnico se desarrolla, se aprende, pero lo otro se forma desde la base. Entonces, si bien algunos decían ahí que quizás les dé un poco de sueño, que sueño no un sueño como algo alcanzable, sino que sueño que les pareció quizás latero, quizás hacerle un llamado a la reflexión también. Quizás en este momento no les llegó como al corazoncito, no les tocó la fibra, pero quizás si lo dejan dando vuelta un poquito más, le van a encontrar el sentido. Porque, como conversamos delante, son cosas que son esenciales. Y también no solo en pregrado, o sea, la charla era orientada en pregrado, ¿no? Pero cuando lo conversamos, por ejemplo, en las especialidades, en otras áreas que quizás nosotros estamos trabajando más al día a día, tendemos a volver a lo mismo, a hacer algo que es mucho más técnico, o sea, más a mi campo, y cada vez ir cerrando como los caballitos cuando les ponen las viseras para andar a caballo. En fondo, yo creo que necesitamos abrir más el horizonte y ser más personas al final, no solo un técnico en lo profesional. Así que muchas gracias, Pilar. La verdad es que yo creo que nos deja con una tarea como consciente cada uno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Así es, una tremenda tarea. La doctora Tania quería levantar la manito. También la saludo con un cariñoso beso a la doctora Tania, que somos muy amigas y me alegro mucho que esté aquí escuchando. Hola. Hola a todos. Hola. Buenas noches a todos, grandes amigos. Encuentro aquí Manuel, excelente compañero de la Comisión de Investigación. La Pili, obviamente compartimos todo un año juntas en el reto de las tesis, que son un tema.
Pero yo, bueno, antes que nada felicitarla, porque es una excelente charla. Pero sí quiero decirles que tanto para la Mireia como para mí sí era un sueño que la humanización estuviera en pregrado. Lo tratamos de incorporar, lo tratamos de llevar adelante, y no solo lo tratamos, lo seguimos tratando, y efectivamente es un sueño que se ha concretado en varias cosas, ¿ya? En cosas como, por ejemplo, nuestra metodología de CNA, es un sueño de humanización, y es un sueño que se concretó en ese trabajo, que ha sido un trabajo arduo para la asignatura, pero que yo creo que va a traer grandes frutos, ¿ya? Y no solo quiero darles la mirada que todo el mundo habla, humanización para los pacientes, que los alumnos tienen que ver desde un punto de vista humano. Sabemos que la mejor enseñanza es con el ejemplo, y es una realidad. Y por lo tanto, yo llamo a los docentes a tratar a nuestros alumnos con humanidad, con humanismo. Hacer una mirada hacia la empatía con el alumno, ¿ya? Estamos muy acostumbrados a tener esa relación docente-alumno, yo soy el Dios, yo lo sé todo, ustedes no lo saben. Pues no, los alumnos nos enseñan grandes cosas, nos enseñan mucho, mucho, mucho. Y lo hemos visto en 20 años, no quiero decir mi edad, pero en 20 años de docencia. Ya sé que son muchos, pero la verdad es que es un aprendizaje largo, y todos los días aprendemos de nuestros alumnos. Y sí, de verdad para nosotros es un sueño, fue un sueño y seguirá siendo un sueño. Chicos, eso era linda. Lo que ustedes. Gracias, Tania, qué linda. Sí, yo también ya me emocioné, Pili. Sí, yo también la quiero mucho. Yo solo confesarles que yo no los veo. Tengo la pantalla negra, así que, pero no necesito ver a Tania, es una mujer a la cual admiro y quiero mucho, así que agradezco tus palabras, de verdad, y también agradezco y valoro todo el esfuerzo que han hecho con Mire para hacer la humanización un sello también en la escuela, así que también mi gratitud y mi consideración con ustedes. Gracias, Pili. Y muchas gracias, Tania, porque sí, hemos hecho grandes cosas y vamos a seguir haciéndolas porque somos unas porfiadas de tomo y lomo que no nos decaemos, no importa, seguimos y seguimos y seguimos. Yo sé que el decano sabe, nos conoce que somos muy porfiadas. ¿Tenemos más manitas levantadas, Camilo? Bueno, esta es un poco la idea de este ciclo, que no importa cuántos seamos, no importa la cantidad, lo que importa es que podamos compartir, que podamos conversar, que hagamos preguntas también, pero que en el fondo haya un ir y venir, es un ciclo de reflexiones que invita a la conversación. ¿A quién le vamos a dar la palabra, Camilo? Debemos darle la palabra a la doctora Ana María Toro, pero antes quiero decir un mensaje que está en el chat, que va dirigida más que nada a ustedes, de María José Cisternas. Muchas gracias, doctora. La José. Gracias. Sí, perdón. Sí. De la universidad. Y no solo eso, soy semilla de lo que se habla ahora. Realicé el minor de bioética con la profesora Karina Ordóñez, Pilar Busquets, Gloria Salas y con usted. Fue un gran desafío de vida profesional y personal este curso. Así que, linda. Eso, un saludo desde la distancia. Tu cariño, Ana José. María, yo le voy a dar ahora el micrófono, ¿ya? Revise ahora sí. Ahí está. Un gusto verla. Sí, solo quería, igual Camilo. Bueno, agradecer a Pilar, muy motivadora la charla, agradecer a Mireia por ponernos estos temas en el tapete, en la conversación, en la reflexión de todos y de salirnos un poco de la técnica y del pensamiento y entrar más en otros ámbitos de nuestra constitución como seres humanos. Y concuerdo plenamente con lo que dijo Tania Lukavicky. Nosotros como docentes somos un modelo y nunca tenemos que perder eso de vista, porque el estudiante está cerca nuestro a una edad en que es muy jovencito aún, muy permeable. Entonces,
ese modelo estoy absolutamente segura que lo va a marcar de por vida, independiente de que a lo mejor cuando termine su paso por la facultad y se vaya a su internado o se vaya a la vida laboral y tenga otros modelos o tenga otros seres humanos a su lado, el docente que lo acompañó y que lo formó no lo va a olvidar jamás. Entonces eso es algo que nunca nosotros debemos perder de vista. Es fundamental que nosotros tengamos un acercamiento desde lo humano hacia ellos como estudiantes y hacia el paciente que acude en este caso, a la facultad para ser atendido. Entonces, ese ámbito es fundamental que nosotros nunca lo perdamos de vista y de que nosotros como modelos podemos permanecer en la retina, en el corazón, en el pensamiento y en la voluntad de ese estudiante, que después puede ser una guía para su futuro desarrollo. Entonces, a mí me parece que este tema de la humanización es muy importante que lo podamos seguir permeando en todas las facultades. Mireia lleva una labor ya, y porfía como es, como la Tania también, de introducirlo en el currículum, por lo menos en CNA, que es donde yo lo vivo directamente. Yo soy docente de la clínica del niño, y me consta cómo las clases que son dadas por ella captan una gran atención de los estudiantes, y se dan en una etapa en que ya estamos a veces finalizando el año, y que los estudiantes están agotados, pero creo que las clases de ellas, lo que yo percibo, les dan como un impulso para seguir y terminar. Si a lo mejor pueden estar cansados, como que los reavivan, porque golpean el corazón. Así que muchas gracias por la charla, muchas gracias Pilar, con una dulzura inmensa que dice tu charla. Así que muchas gracias, y gracias Mireia de nuevo, y gracias a la Tania. Un besito, Tania, también. Gracias, Ana María. Muchas gracias por tus palabras, Ana María. Vamos a darle la palabra a Sandra Sangüesa, que levantó su manito también. Sí. Ahí está Sandrita, hola. Oye, realmente qué sorpresa, Mireia, y a toda la sociedad de poder contar con estos espacios en la universidad. La verdad que con Manuel Santos, a alguien que quiero y estimo mucho, en alguna oportunidad habíamos tenido la posibilidad de conversar de estos temas, que para mí sin duda le dan todo el sentido misional al ser profesor universitario. Absolutamente. Entonces, mi pregunta para Pilar tenía que ver porque efectivamente en términos de educación moral hemos pasado por distintos enfoques. Si lo vemos desde la doctrina social de la Iglesia, hemos pasado por un enfoque más deontológico, en los mandamientos, del deber ser, ¿verdad? Luego llegamos a una educación en valores, ¿verdad? Que tenía que ver más desde el sentimiento y desde la emoción. Y creo que desde ahí nos hemos quedado mucho tiempo en una cosa un poco etérea, ¿verdad? Y entendiendo que hoy día el Papa Francisco tiene un mandamiento claro a partir de Laudato Si, su encíclica, en invitarnos a una educación en virtudes. Educación en virtudes que a mí me parece que de todos estos temas, de estos tres enfoques que han existido a lo largo de este tiempo, es la que más nos ordena en términos de que sabemos que tenemos tres clasificaciones de virtudes, ¿verdad? Están las virtudes cardinales que tienen que ver con la prudencia, con la templanza, con la responsabilidad, con la justicia, la fortaleza, y que además no solo nos entregan las virtudes, sino que hoy día nos entregan el cómo poder hacer presente en un currículum las virtudes a través de la práctica intencional, la práctica del hábito, la noción de la virtud, ¿verdad? Con todo lo que involucra el refuerzo de poder educar en virtudes a partir del estímulo, de un montón de estrategias que hoy día se presentan. Entonces, mi reflexión tiene que ver en términos de no debería ser que hoy día ya deberíamos estar hablando de esta humanización, pero más a partir de las virtudes, que en definitiva tienen que ver con, la virtud tiene que ver con ese estado de felicidad que se llega, pero desde algo muy intrínseco, en donde el estudiante se hace cargo de querer hacerlo,
y ya dar paso, a lo mejor no quiero decir atrás, porque obviamente que igual nos ayuda a construir, pero al tema de los valores que están mucho más en la emoción y en el sentimiento, a algo que hace mucho más activo al estudiante en su propia formación, ¿verdad? Para poder humanizar esta atención en salud, que es lo que hoy día estamos conversando. No puedo estar más de acuerdo contigo, Sandra, y de hecho en la reflexión final digo que hay que educar el segundo temperamento, ¿cierto? El carácter, y eso claramente es lo que dice Aristóteles a partir de la ética de la virtud, no se hace de otra forma que con eso, que con las virtudes. Ahora, independiente de eso, que estoy muy, muy de acuerdo contigo, existen ciertos valores declarados en las profesiones. Y un poco a eso me refería, a los valores que están declarados desde el sustento teórico de la profesión en sí. Pero ciertamente la humanización parte, y es así como termino, con el fortalecimiento del carácter que se crea justamente a partir de la virtud. Estoy muy de acuerdo contigo, creo que de todas las virtudes, si yo tuviera que suscribir alguna, a mí en lo particular la ética de la virtud es aquella que la que yo siento absoluta afinidad, absoluta consistencia, así que sí, agradezco tu aclaración, si es que no fui tan, probablemente a lo mejor no fui tan clara al final, pero sí, estoy muy de acuerdo con tu apreciación, muy de acuerdo. Gracias, Pilar, era como el desafío que nos queda finalmente. Sí, efectivamente, Sandra, sí, que es un tremendo espacio. Sí, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, Pilar. Muchas gracias, Sandra. Yo me sorprendí de verte acá, pero muy gratamente, porque tampoco sabía que, mira, qué curioso, tampoco sabía que estos temas de alguna manera nos reunían. Hemos estado trabajando juntas en algunas áreas, pero no sabía que esto también lo teníamos en común, así que me alegro demasiado que nos hayas acompañado hoy día. Nos estamos reconociendo, Mirela. Mira, y somos más de lo que pensamos. Sí, pues. Sí, muchas gracias. Tenemos a Sebastián Riquelme, que nos pidió la palabra, y ahí vamos a darle la palabra a la doctora Patricia Cuevas, que ella es la presidenta del Colegio de Dentistas de la sede de Iquique. Así que le pedimos a la doctora Cuevas que nos espere un ratito, unos segunditos, y vamos a darle la palabra a Sebastián Riquelme. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, primero que todo agradecer a la profesora Pilar por la charla. Yo también tuve el agrado de ser su alumno en el curso de ética hace unos años atrás. Y hacerle una consulta, ¿cómo uno como individuo puede hacer pequeños pasos para mejorar nuestra humanidad? Acciones, porque es un concepto súper grande y es a la vez súper preciso. Seba, fue una tremenda pregunta. No sé si ustedes hace un tiempo atrás escucharon una frase que decía que para ser buenos profesionales hay que ser buenas personas. Fue una frase que estuvo muy a la palestra en las redes sociales y que de alguna manera se difundió mucho. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso, con ser buenas personas, con vivir en consistencia, en congruencia, con el sistema valórico que nosotros sostenemos, porque existe la diversidad, ¿cierto? No todos tenemos la misma referencia al sistema valórico, ¿cierto? O incluso lo que comentábamos anteriormente con Cecilia con respecto a las virtudes, pero vivir en consistencia, congruencia con el sistema valórico, disfrutar de los bienes humanos con cierto equilibrio y con prudencia. Yo diría que es eso, y que no es una tarea fácil, por cierto, pero que nos hace ser mejor personas el ser consistentes, el tener una congruencia interna entre aquello que sentimos, que creemos ser y lo que somos con respecto a otros. Eso me parece que es como un elemento clave. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Seba.
Gracias, Pili. Vamos a darle la palabra a la doctora Patricia Cuevas y de ahí voy a leer una pregunta de Romina Menchise, que también es exalumna, y que es una pregunta que es compleja. Es compleja, pero vamos a hacerla porque es importante, creo, ponerla en la mesa. Así que vamos a la doctora Patricia Cuevas. ¿Ya estás con tu micrófono activado, Patita? Aquí, presente. Oye, te agradezco, Mire, qué linda invitación en la de hoy día, el hacernos un alto en esta pandemia para poder hablar cosas que llenan el alma. Se los agradezco de corazón, les mando un abrazo desde acá de Iquique, del norte, y qué rico poderse conectar ahora sí, ¿cierto? El no tener que desplazarnos, viajar tanto y poder estar juntas, yo lo encuentro, es lo único bueno que tiene esta pandemia. Pero mira, me hizo mucho sentido justo lo que dijo Pili sobre que para ser profesionales primero debiéramos ser buenas personas, es algo que todos los que ya llevamos unos años de profesión en el cuerpo, no voy a decir cuántos, pero algunos no ya, siempre uno lo reconoce y lo ve en otros colegas finalmente, ¿eh? Eso es algo que nuestros mismos pacientes también lo notan, y qué lindo podérselos transmitir a todos los que están ahora en su etapa de pregrado. Me quedo mucho con eso, me quedo con otra cosa que dijo Pilar que me pareció súper interesante, que hace docencia, todo transmite, todo lo que uno hace. Desde pararse en la puerta del aula, de la sala, el acompañar a tu estudiante, no sé, que no encontré súper valioso. Ayer creo hubo una charla que pude también interactuar o pude ver, que era sobre, no sé si han leído el libro de la bailarina de Auschwitz, que es un libro maravilloso, y la entrevistaron a la escritora. Entonces me lo encontré tan bonito. Ella decía que debiéramos ser conscientes de que lo único que tenemos en la vida somos nosotros mismos, y que es lo único que nos va a acompañar para siempre. Entonces, qué importante que desde la universidad, de este espacio que es tan mágico, que es cuando uno sale del colegio y entras a la universidad, te acompañen en ese proceso, en el proceso de desarrollar y ser consciente la alegría de vivir, de transmitir amor, la pasión por la vida. Yo creo que eso es uno de los principios básicos de una universidad también. No quedarnos solo en la técnica, sino en cómo desarrollamos el espíritu de las personas. Yo estoy súper contenta de ver que en la universidad de ustedes, y gracias que yo sé que el empeño de la Mireia debe ser fuerte ahí, así es que me alegro mucho saber que las nuevas generaciones van a venir con otros switch, que están cambiando paradigmas, porque en nuestra profesión, y lo digo desde mi rol un poco gremial, es lo que necesitamos. Nosotros en el Colegio Dentista también apuntamos mucho al rol social que nos debe en el fondo marcar, y con el que debemos ir dejando huella en la comunidad. Así que les agradezco mucho este espacio. Gracias, Pilar, me encantó tu presentación. Un besito, Mireia. Un besito, Pati. Muchas gracias por habernos acompañado. Me encantó verte también. Está la doctora Weinborn y también está Romina Menchise, que me escribe por interno que quiere decir la pregunta en voz alta. Así que le damos el micrófono a la doctora Weinborn y pasamos con la Romy después. Un besito, Pati. Un abrazo igual, muchas gracias, doctora. Quería decir algo más bien técnico. La profesora Pilar Busquets está silenciada. Para que nuevamente el audio. Para ¿Y tú ya le mandaste? Ahí está. Ahí sí. Bueno, ahí no sí. sabía si quería hablar. Gracias. Gracias, Camilo. A la doctora. Gracias, sí. Ahí sí. Doctora. Y ahora sí. No tengo el video, no sé por qué, pero quería felicitarte, Pili, primero, por tu charla. Yo sé lo que implica el esfuerzo de hacer todo esto, esta charla y ahora, esta hora, tarde, y estuvo linda, sutil como siempre. Gracias. Pero te quería preguntar algo. Yo como docente me ha pasado que hay muchos estudiantes en la carrera de odontología. Nosotros trabajamos haciendo cosas.
los estudiantes en especial, los que van en cuarto año, están con la ansiedad de aprender y de comenzar su trabajo más clínico y más práctico. Entonces, en base a tu experiencia con la introducción de la humanización dentro de la carrera de enfermería, quería saber qué consejo nos podrías dar a nosotros, los docentes, de cómo acompañar a nuestros estudiantes en este periodo que solamente es una cosa más virtual y que ellos no están con los pacientes, no están en el saber hacer, sino que están en una cosa un poco más teórica y tecnológica. ¿Cómo crees tú que nosotros podríamos aplicar la humanización en este contexto de pandemia? Gracias, Karen. Miren, les quiero compartir una línea de enfermería que es bien interesante y que se llaman los cuidados escondidos. Así tal cual me escucharon, los cuidados escondidos. ¿Y qué son los cuidados escondidos? Son cuidados que no tienen que ver con la técnica, pero que el paciente o quien recibe el cuidado los percibe como buenos. Por ejemplo, frente a una punción de un paciente, los cuidados escondidos que nosotros debiéramos tener o las consideraciones son saludar, explicar el procedimiento, resguardar la privacidad, comentarle, bueno, como les decía, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, si es que le va a doler o no. Esas pequeñas cosas son las que en definitiva el paciente, en este caso, pondera y a partir de eso es que califica la atención. El paciente no sabe si aquello que yo le estoy haciendo cumple con la técnica o no. No sabe si efectivamente la punción debiera ser solo considerando un área limpia o considerando, por ejemplo, insumos estériles. No obstante, él se queda con la percepción de que el profesional es un profesional bueno, adecuado, incluso desde el punto de vista técnico, si es un profesional amable, que de alguna manera tiene cierto acercamiento, que le pregunta cómo está. Entonces, todos esos cuidados que se llaman escondidos o cuidados ocultos que tienen que ver con la consideración de la persona es algo que nosotros también podemos orientar en nuestros alumnos. Vale decir, vamos a hacer este procedimiento particular, pero antes de eso, ¿qué tenemos que preguntar? ¿Qué tenemos que decir? ¿Cómo tenemos que posicionar al paciente? ¿Nos vamos a preocupar de que esté acompañado o necesita estar solo? Un poco todos aquellos gestos que de alguna manera denotan la preocupación frente a un otro. Eso es lo que el paciente en definitiva se lleva para la casa. No se lleva, y yo les digo por experiencia propia, yo cuando voy al dentista no sé lo que me hacen ahí dentro, asumo que está bien, pero ciertamente no lo sé. Eso queda a criterio del profesional. Sin embargo, si el profesional, como les decía, tiene cierta predisposición, me explica lo que va a hacer, es cordial, me pregunta cómo estoy, si he tenido ciertas dificultades, si estoy cómoda, si quiero tomar agua, en fin, una serie de acciones simples, yo siento en el otro esta preocupación y me voy feliz. Eso, en términos prácticos y muy simples, es una forma de humanizar. Esto es, como le digo, que en enfermería se llama la línea de los cuidados escondidos o también los cuidados ocultos, pero que son vistos y valorados por quien recibe esa atención o ese cuidado. Creo que eso, Karen, podría ser, por lo menos en una etapa inicial, algo que pudiera ayudarnos. ¿Me escucho, cierto? Sí, te escuchas perfecto, Pili, sí, muchas gracias. Camilo, ¿estás por ahí todavía? Sí, Camilo es como mi brazo derecho aquí. Sin Camilo no sé qué haría. Ya. ¿Con quién seguimos? ¿Con Romina? Sí, hola. Démosle la palabra a Romina. Hola, Romy, qué rico verte. Sí, se escucha. No, mejor. Disculpen, tengo problemas con la cámara. Bueno, lo intenté y se ve blanco. Es problema de mi compu, así que voy a dejar la foto nomás. Pero bueno, primero dar gracias por estas charlas, por estos ciclos. Que todo lo que sea de humanización y bioética, la doctora Vini sabe, yo siempre estoy ahí participando y tratando de aprender siempre un poco. Y bueno, quería en el fondo consultar un poco cómo es posible mejorar la metodología de enseñanza y humanizarla durante el transcurso de la carrera, sobre todo en odontología,
porque muchas veces no me pasó en un par de oportunidades siendo estudiante, y también algunos de mis compañeros, que uno está constantemente como perseguido por el cumplimiento teórico, práctico, clínico, el requisito, los números, para alcanzar en el fondo esto que tanto queremos, que es ser odontólogos. Entonces, mucho seguimiento de este sueño que tenemos se vuelve un número, y el alumno también se invisibiliza y se vuelve también, se siente un número. Es súper complejo. Se están dando pasos en Clínica del Niño. Yo recuerdo perfectamente las clases de humanización de la vida y de la introducción de todos estos temas en odontología. Pero en el fondo, ¿cómo puede esto ser transversal como en todos los aspectos de la carrera, sobre todo cuando uno se está formando? Eso. Y gracias, Romy. No, gracias a ti, Romy. Yo creo que lo importante de la humanización es que nosotros entendamos, como decíamos, que no son conocimientos fragmentados, no están segmentados en realidad, y que tenemos que incorporarlas a la práctica clínica, un poco lo que les decía en relación a los cuidados escondidos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nosotros mejoramos las metodologías y las hacemos más humanizantes? Bueno, justamente con metodologías de participación más activas con respecto a nuestros alumnos. Si nosotros nos dedicamos en el aula solo a compartir aquello que aparece en el libro o aquello que nos dice la técnica, difícilmente vamos a poder mirar más allá, ¿cierto? Necesitamos absolutamente de crear ciertos espacios de reflexión, incluso a partir de la técnica, o sea, luego de enseñar un procedimiento o luego de hacer una actividad, bueno, como por ejemplo a través de las bitácoras o otras estrategias metodológicas que entiendo Mirela también hace en su curso Humanización, desde una mirada más bien cualitativa. O sea, hay una serie de elementos, el aula invertida, el aprendizaje basado por problemas, ¿cierto? Hay una serie de instrumentos, de metodologías activas que en realidad producen no tan solo el reconocimiento o el conocimiento que es necesario, ¿cierto? Sino que también impulsan un poco más allá hacia la reflexión. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Y tenemos un tremendo trabajo porque efectivamente estamos orientados hacia la tarea. Pero lo que nos hace profesionales, lo que nos da esta distinción, justamente tiene que ver con esta integralidad, esta consideración del ser personal. De otra manera, somos seres autómatos, o sea, que repetimos ciertos procedimientos sin ninguna lógica. Entonces, es un tremendo cambio desde los profesionales y también para los alumnos en la forma en que nosotros restablecemos estas metodologías que sin duda deben ser más participativas. Y otra cosa importante es que nosotros en pregrado nunca hacemos una consideración de la relación o del trabajo multidisciplinario o interdisciplinario. Lo declaramos muchas veces, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que ser cohesionados, sin embargo, pocas veces se nos entregan herramientas para potenciar esos trabajos. Y eso es algo que también tenemos que empezar a formar en pregrado, cómo relacionarnos con nuestros colaboradores, cuándo y cómo saber derivar desde lo técnico y también desde lo humano, cómo trabajar en equipo, cómo aprender de los otros. Es también, como les digo, un tremendo desafío. No sé, Romy, si contesté. Sí, no, o sea, yo lo fui viviendo mientras estuve estudiando, y ya ahora ya recibí y trabajando, uno va integrando y va aprendiendo, y esto de la cohesión, del compartir, del trabajo en equipo, que es muy fundamental para el desarrollo de nuestra profesión, sobre todo para los que trabajan en atención primaria, y ahí es una tarea súper ardua, se va desarrollando, pero a veces siendo uno alumno no lo ve. Entonces, como estos análisis, estas profundizaciones son muy buenas para justamente ver que no solamente es un número cuantitativo, sino que también hay una cualidad, un complemento que rodea al alumno que está formándose. Así que no, muchas gracias. No, gracias a ti, Romy. Gracias a ti. Voy a tomarme la licencia, Pili, de decir solo una cosa muy chiquitita con respecto a lo que dice Romy, porque sí, para mí es una pregunta compleja, Romy, porque tiene dos aristas. Por un lado,
el docente a cargo debe asegurarse que ustedes como estudiantes cumplan con el desarrollo de una competencia. Porque efectivamente, si nosotros no podemos asegurar que ustedes logran una competencia determinada, no pueden avanzar en su carrera. Pero por otro lado, está también todo este concepto de empezar a ver las competencias también como integrales. Es decir, esto lo vivimos todos los que hemos estudiado odontología. Yo creo que, no sé si a nivel mundial, pero al menos todos los que hemos estudiado odontología en Chile hemos pasado por esto, por la cantidad, por el requisito, el número de grupos que hay que hacer perio, el número de fija, la prótesis, niños que hay que hacer tantos, qué sé yo. Y la verdad es que creo que esto debemos impulsarlo hacia un cambio. Los cambios no son inmediatos, pero sí la odontología hoy día y con esta pandemia claramente cambió. Y lo más probable es que va a venir un cambio también en la enseñanza. Por lo tanto, si nosotros lográramos tener un currículum humanizado, yo estoy segura que el escenario sería muchísimo mejor. Los escenarios complicados son escenarios de oportunidades y hay que tomar las oportunidades, porque si no pasan. Entonces, eso quería como comentar, porque entiendo perfecto lo que la Romy dice. Esta vaca no se acuerda que fue, o sea, sí se acuerda que fue ternera. Me acuerdo perfecto. Doctora Alarcón, tiene su manito levantada y lo tengo esperando hace mucho rato. Perdón. Doctor, ¿me deja una pequeña intervención? Como alumno? Ay, Camilo. ¿Para qué no me rete? Pero es porque para poder continuar la línea. Me gustaron mucho los últimos puntos de su presentación producto de lo mismo. Creo que casi todo es el hecho de que la educación que nosotros recibamos sea acorde a la humanización que se necesita y que probablemente se va a necesitar aún más. Entonces, creo que creo que fue muy bueno el hecho de que haya presentado estos puntos. La vocación para mí es súper importante. Yo creo que si uno ve vocación, también a uno le evoca esa vocación. O sea, no es fácil el poder enseñar, a ser ético y tener, por ejemplo, una atención que sea de calidad a un paciente. Quiero tomar algunas cosas también que se dijeron respecto al tema de la docencia. Yo creo que, claro, es súper importante que nosotros desarrollemos competencias. Yo como alumno también lo veo y a veces uno dice, pucha, sale tal cosa, pero también depende de cómo se nos digan las cosas, también cómo nos las vamos a tomar. Y algo que hemos aprendido, yo creo, como por sociedad científica durante este año, es que uno a veces, y me tomo la licencia de la doctora Tania, uno intenta decirle algo no personal a alguien, pero siempre uno lo toma a personal. Entonces, a veces un docente puede decirlo de la mejor manera posible las cosas, y aún así uno no lo entiende, pues que no hay una cercanía muchas veces al inicio que permita también esa comunicación. Como a uno nunca le han dicho probablemente, ven conmigo, necesito conversar contigo, pasa esto, creo que no estás logrando desarrollar esto, a mí me preocupa, yo creo que tú seas el mejor profesional posible, creo que es mejor que puedas intentarlo, pero a mi parecer no cumples con las competencias y tienes que saberlo. Que también sea una oportunidad también como de mirar un poquito y decir, pucha, si mi docente me está diciendo que no estoy logrando las cosas a un tiempo prudente, puede que lo pueda desarrollar en el tiempo que me queda, y si no, tomármelo para bien, porque me lo avisó, me lo dijo, y poder en el fondo mejorar desde ahí. Obviamente uno se lo va a tomar así como, pucha, el profe que no me quiere dejar pasar, porque esta carrera es muy individualista. Y eso también es por el hecho de que no hay esa humanización, porque no vemos también que haya una comunicación entre docentes. Con el mero hecho, por ejemplo, de colocar la calendarización de pruebas. Profes, que tenemos pruebas con este otro ramo. No se conocen. Entonces, pucha, qué lata. Uno tiene que andar haciendo las gestiones. Por ahí veo, por ejemplo, a la Javi Pérez, que también fue conmigo. Los dos en distintos momentos fuimos delegados de curso, en donde al final los que tenían que hacer la pega éramos nosotros. Igual es latoso, porque ahí uno se da cuenta que en realidad no hay esa gestión y que hace falta a nivel curricular tal vez que existen instancias incluso para ustedes como docentes para que se puedan conocer y puedan trabajar en equipo, y de esa manera también nosotros aprendemos a trabajar en parte en equipo. Yo creo que este año igual ha sido súper potente eso, se ha visto que hay una mejor relación entre los distintos docentes,
equipos, por ejemplo, particularmente nosotros tenemos un ramo que es clínica del adolescente mayor y del adulto. Es un equipo totalmente nuevo, por decirlo así, se conformó nuevamente y ha sido súper agradable ver cómo se van tirando la pelota, hay una mejor comunicación, se nota integración, y una lata que tal vez la doctora Romina no haya tenido eso, porque ahora uno sí lo ve. Es como, hay una mejor comunicación, estamos teniendo lo mejor ahora tal vez de los docentes que están dentro de la FINI, o por lo menos en odontología, y ojalá que permanezca así. Yo creo que hay hartas cosas que trabajar. Uno como alumno yo creo que hay que trabajar un poco la tolerancia. Me cuesta todavía a mí. Tengo diferencias de criterio con otras personas. Me cuesta trabajar eso. Yo creo que eso se da trabajando ahí en equipo. Lograr bajar un poquito el individualismo también que existe, porque a veces uno, no sé, pues, en las clases, uno a veces tipea las clases y hay como 6 grupos distintos. Todos por su lado, todos reman por su lado y yo defiendo los míos, y también es una lata, porque lo ideal es que todos logremos ser los mejores, porque al final, a ojos de afuera, de otras personas, van a vernos como generación, tal vez, y va a ser, uy, tú conocías, no sé, pues tú conocías a Pedrito, sí, fue compañero mío, ¿y qué tal, cómo trabaja? No, es que nunca hablé con él. También habla mal de uno. Entonces hay que lograr ciertas instancias como para poder tal vez incluso mejorar la interrelación con nosotros como alumnos, y este tipo de instancias yo creo que también nos dejan eso, como para poder lograr mejorar desde todo ámbito, tanto docentes, tanto directivos, y también nosotros que somos los que finalmente vamos a salir, vamos a representar en parte a la institución. Ya, ahora sí, doctor Alarcón, perdón. Sí, pídale perdón al doctor Alarcón, arrepiéntase. No, sí me arrepiento. No se preocupe. De pronto los cambios en la sociedad, los cambios en la educación, se cree que son de un día para otro, y no es así. Las universidades, los cambios en la sociedad son lentos. Hay sueños, yo tengo un sueño, y tengo un sueño desde que fui alumno, hace más de 20 y tantos años, y soñaba cómo cambiar, la profesión. Porque antiguamente la relación entre un profesor y un alumno era mucho más distante. Yo jamás conocía al decano, no había una situación lo vi el día que me recibí, había una distancia tremenda, un abismo, y había un abismo también con los pacientes, de no ponerse en el lugar de ellos. Yo me propuse, y aquí mi sueño, sentí que había mucho más personas compartiendo ese sueño, entre ellas la doctora Bellini. Muchos de mi equipo conversando, hablar con los alumnos, vamos a cambiar esto. Ojalá esto se pueda multiplicar. Ahora, dada esta situación de pandemia que me ha tocado hacer urgencias en mi consulta, me he visto expuesta a una situación que es una amenaza real, que los que de alguna manera han ejercido en este momento difícil, nosotros perdimos algunas herramientas que eran tremendamente valiosas a la hora de comunicarse con los pacientes. Hoy día solo me queda la expresión de los ojos y el acento de mi voz, porque la verdad es que antes tenía incluso la disposición, mi cuerpo, la posición corporal, cuando un paciente te enfrenta. Nadie va feliz, todavía no conozco a alguien que va tremendamente feliz al dentista. Lo estamos cambiando, pero todavía hay un temor grande. Y si tú de pronto te enfrentas a quien te va a atender vestido como Robo, o como, no sé, como un personaje tremendamente distante, imagínense la distancia a la hora de atender. Se han minimizado muchos utensilios que nosotros usamos. Entre ellos, me gustó el concepto que se usa en enfermería. Nosotros utilizamos anestesia tópica. Hay situaciones que ahora nos va a ser mucho más difícil usar la anestesia tópica. Entonces, aquí hay un espacio tremendo, y por eso esta reflexión es muy importante, y ojalá podamos abrir campo para seguir hablando, porque el ejercicio de nuestra profesión, y cuando ustedes, alumnos, los que están escuchando, vuelvan, se van a dar cuenta que los protocolos se han cambiado, se han modificado, están bastante más complicados de cumplirlo por el riesgo de contagio, de contagiarnos nosotros, de contagiar el equipo, de contagiar a nuestros pacientes, de hacer infección cruzada. Pero lo que yo veo complejo es que vamos a perder esta posibilidad de comunicarnos, y por eso la voz, que es lo único que me va quedando con el paciente, de tranquilizarlo con la voz, de ojalá tener la mayor cantidad de sinonimias para poder decirle esto es así, así, porque se va a ver conflictuado, vamos a llegar a un punto de tensión que va a haber que estudiar cómo hacerlo, ¿ya? Dejo abierta la interrogante, porque creo que todavía hay mucho paño que cortar, ¿ya? Pero es un cuestionamiento que nos estamos haciendo en este momento.
Hoy día salió ya el comunicado a los alumnos de cuál va a ser la posición hacia el segundo semestre, las fases. Yo creo que ya están informados. Hay un ámbito incierto, pero mi temor es que perdamos lo que habíamos logrado de esa cercanía. Me da gusto verlos cuando ustedes saludan a los pacientes. Muchas veces a mí se me dijo, bromear, aunque era muy pesador porque besaba a todas las pacientes en la cara y todo, pero fuera de la broma, eso produce una cercanía de quien te va a tratar, no está acá arriba, está igual que tú. Es alguien que en función de su conocimiento te va a ayudar a devolver un estado de salud. Pero es tan humano como tú, no es ni mejor ni peor, es igual a ti. Y esa situación es la que me da miedo un poco perderla, ¿ya? Así es que dejo esto abierto, probablemente ahí le preguntemos al doctor Santos, van a aparecer muchas situaciones que antes no estaban, ¿ya? Así es que desde ya pido la ayuda para poder enfrentar cómo con herramientas podemos enfrentar esta nueva realidad. Eso. Gracias, Francisco. Quiero leer a Camilo Vergara, que dice: estoy súper de acuerdo con lo expuesto por Camilo Proboste. Fue un punto de vista muy completo que abarca tanto el punto de vista del alumno, docente, docente-alumno, alumno-alumno y docente-docente. Me siento totalmente representado por su opinión. Muy bien, muchas gracias. Yo no me voy a quedar con la pregunta que tenía, Pili, y te la voy a hacer, ya que no hay ninguna otra manito levantada. Mira, muchas veces, ¿hay alguien levantando la manito? No directamente, pero lo escribió en el chat, la doctora Tania. Ah, no, le pregunté. No, me dice que ya no. Sí. Pili, muchas veces asumimos en general la humanización como un comportamiento valórico basado más bien en la crianza, o en la buena crianza, como más relacionado con el ser buena persona, pero cuesta a veces encontrar conceptos o fundamentos académicos sólidos. ¿Tú por qué crees que deberíamos enseñarla? Está muteada la Pili. Ya hoy sí. Por una sencilla razón, porque a quien entregamos los cuidados es hacia los seres humanos, y la humanización es tan parte del humano que no podemos prescindir de ella. No podemos prescindir de ella. No podemos no tener una consideración especial a la persona y enfocarnos solo en aquello que adolece o padece. Necesitamos realmente tener una visión integral porque somos personas y trabajamos con personas. Yo creo que ese es el argumento más contundente de por qué es necesaria la humanización. No hay otra razón. En realidad hay muchas, pero la base de la humanización tiene que ver justamente con eso. No humanizamos cosas, no se humaniza la tecnología aunque se quiera. No se pueden humanizar los animales como concepto de humanización. La humanización es parte de las personas y tiene que ver justamente con la relación que establecemos, con la forma en que nos posicionamos frente a ellos, en este caso nuestros pacientes. Sí, totalmente de acuerdo, pero era una pregunta necesaria, porque no sé si estás de acuerdo conmigo, sí. pero hay mucho como sí. de un concepto más bien relatividad, sí. Y que a nosotros nadie nos formó en humanización nunca, porque se asumía que esto era como de buena crianza, esto era como de ser buena persona. Y hoy día es un desafío el poder enseñarla y el buscar los fundamentos también académicos para eso. O sea, no es que le vamos a enseñar a un otro a ser buena persona, no vamos a interferir en su crianza, vamos a enseñar técnicas reales, concretas, para tratar a los demás con dignidad y de la mejor manera posible. Fijas, tratando de pensar en el otro, como decía el decano, un otro que está a tu misma altura, o sea, somos pares en el valor, no estamos así, no porque yo soy el dentista, tú estás más abajo. Fíjate, entonces todos esos conceptos que siento que escapan un poco de la buena crianza hoy día están instalados para enseñarlos.
Por eso es tan potente y me gusta comenzar siempre cuando hablamos de humanización con el pensamiento de Morris en Las sandalias del pescador, la segunda lámina, cuando les digo hay que tener coraje para humanizar. Porque es fácil dedicarse a la tarea, es fácil hacer la técnica y despreocuparse de todo, pero hay que tener coraje, hay que tener valentía, hay que tener dedicación y vocación para ver más allá. Y eso es una tremenda tarea, algo que parece sencillo, evidente, espontáneo, en realidad no lo es. Se requiere desarrollar, se requiere inculcar, se requiere fortalecer constantemente en todos nosotros. En todos nosotros. Bueno, vamos, creo, Camilo, ya no tenemos más preguntas. No sé si queda alguna pregunta del chat, de alguna que haya faltado. María Fernanda Stolzenbach, que la saludo también, no sé si estará todavía, pero la saludo porque también es exalumna de la FINIS, de las primeras generaciones de alumnos que tuvimos. Pedía compartir los filósofos citados, pero tal vez... A la bibliografía. Sí. ¿Me podrías compartir la bibliografía? Yo puedo mandársela a ella internamente. Sí, ¿te parece? Por supuesto, la última lámina hace referencia a todas las referencias, o sea, todas las citas. Y sí, les puedo compartir la presentación si lo quieren también con todo gusto. Cristian Rodríguez, y esta es la última pregunta antes de cerrar, pregunta, un poco ya lo hemos hablado, pero hace dos menciones como particulares. Voy a leer entera la pregunta y ahí vamos a contestar lo que no se ha contestado. ¿Por qué es importante o relevante hoy la humanización en la educación universitaria moderna en general? ¿Y por qué sobre todo en los profesionales de la salud? ¿Es rentable para la sociedad de hoy? ¿Cuál sería tu opinión? ¿Y qué ventajas desde tu mirada daría a la odontología actual y del futuro una formación integral en modelos biopsicosociales de manera verdadera? ¿Cómo esta daría una ventaja en su gestión profesional? A Cristian, solo comentar que en la vida hay muchas cosas que tienen precio. Algunos más asequibles, otros menos, pero las personas tenemos valor. Y ese valor es inherente por una sencilla consideración que lo hablamos en la presentación y que ha estado en la palestra mucho tiempo en esta discusión y que tiene que ver con nuestra dignidad ontológica. Tenemos valor porque somos los únicos seres humanos, seres vivos, digamos, que tenemos esta capacidad maravillosa de ser alguien. El sentido de ser alguien no es algo que pueda poseer otro ser vivo, incluso un ser celestial, si quisiéramos de alguna manera paradojar. El hombre tiene valor y no tiene precio. Por tanto, cualquier cosa que hagamos en pro de la humanidad es siempre algo rentable, positivo, valioso. No tiene un criterio económico en sí. Ahora, la segunda pregunta, no la recuerdo bien, pero creo que hacía referencia a qué valor se le podría agregar a la profesión, ¿cierto, Mira? Sí, ¿qué ventajas desde tu mirada daría a la odontología actual y del futuro una formación integral en modelos biopsicosociales? ¿Cómo podría dar una ventaja a la gestión profesional? Bueno, sin duda un enfoque a partir de esta consideración integral va a formar profesionales más integrales, profesionales que van a tener también una impronta sobre los pacientes de una manera distinta. O sea, yo creo que fortalecer la humanización crea un sello particular. Yo estuve revisando literatura y por lo menos en Chile no tuve referencia de alguna escuela de odontología que declarara la humanización como un sello, que lo declarara no tan solo como en la intencionalidad, sino que además que hay un perfil de egreso, asignatura, contenidos que tributen a lo largo de toda la malla a formar estos profesionales íntegros. Así que yo creo que sin duda es un plus
desde la institución, pero vuelvo a recalcar, también desde lo humano. ¿Cuál es nuestro rol como formadores hoy? ¿Nos conformamos con formar buenos técnicos o finalmente queremos formar buenas personas íntegras? Yo creo que esa discusión sin duda alimenta mucho de la motivación que tengamos para formar y para desarrollar la humanización en todas las atenciones y en todas las profesiones sanitarias. Gracias, Pili. Bueno, estamos llegando al final. Ha sido una muy grata conversación. Creo que hemos logrado nuevamente el objetivo del ciclo de poder intercambiar opiniones, ideas, preguntas, etc. Quiero agradecer profundamente a todos los que siguen con nosotros en este minuto y se quedaron hasta el final. Aprovecho de invitarlos también para la próxima semana, que vamos a estar con Ángela Arenas, directora actual de la Escuela de Derecho de nuestra universidad, directora de escuela, perdón, y quien nos va a hablar de bioética y lex artis en odontología, el pasado, el presente y el futuro, qué es lo que se viene. Que tengan un excelente fin de semana, que descansen, los alumnos están de vacaciones, así que chicos, a descansar, pero el otro viernes se quedan con nosotros, carrete con reflexiones, ¿ok? Nos vemos el 24 a las 19:30, les dejo un beso gigante y muchas gracias a todos. Gracias, Pili.